Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos da mucho gusto estar con ustedes para llevar a cabo esta videoconferencia que realizamos como parte del Programa Institucional de Orientación Educativa y en seguimiento también al convenio de colaboración que tenemos con la Secretaría de Gobernación a través de la Subdirección de Participación Ciudadana, que durante este semestre llevaremos también a cabo algunas videoconferencias con temas que forman parte de nuestro programa de orientación educativa, específicamente el día de hoy con el tema de prevención del suicidio. Y me permito dar la bienvenida a cada uno de los acompañantes y quien impartirá esta videoconferencia. Está con nosotros Miguel Ángel de la Subdirección de Participación Ciudadana de la SEGOP, quien ya ha estado con nosotros en otra ocasión, y nos acompaña la doctora María Rosa Palacios Heredia, quien impartirá esta videoconferencia. De igual manera nos acompaña la licenciada Claudia Ivonne Pérez, quien es nuestra subcoordinadora de orientación educativa. A todos ellos muchas gracias y a todos los que nos siguen desde sus planteles, gracias por dedicar un tiempo para acompañarnos y estar en esta importante videoconferencia que se realiza en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, conmemorado el día de ayer, 10 de septiembre, a fin de fomentar entre la comunidad estudiantil medidas preventivas y en el marco de la Jornada Nacional de Prevención del Suicidio que realizamos en el sistema CONALEP, se presenta esta videoconferencia. Me permitiré leer brevemente la reseña curricular de la doctora María Rosa Palacios Heredia. Ella tiene estudios de licenciatura en médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México, así como estudios en psicoterapia e instructora de mindfulness de la Universidad de Massachusetts de 2014 a 2017. Residente de la subespecialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia 2018 a 2020 en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Especialista en psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz de 2014 a 2018. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Y sin más preámbulo vamos a entrar de lleno a la videoconferencia, recordándoles que tenemos la extensión 2287 aquí en el estudio, así como el chat a través de Skype empresarial, que es donde están conectados algunos planteles, o a través del canal de YouTube del CONALEP. ¿Qué tal? Es un gusto estar aquí, les agradezco mucho la invitación y vamos a dar inicio a la presentación, por favor. Ok. El motivo por el cual nos interesa hablar acerca de la prevención de suicidio, y ustedes lo verán en unos minutos más adelante, es porque se trata de un fenómeno no nada más biológico, sino también tiene implicaciones en diversas áreas. Incluso se ha estudiado desde hace muchos años, desde un tema filosófico, sociológico, y todas estas relaciones son las que le brindan una complejidad importante. Por eso es muy difícil darle solamente una faceta en cuanto al tratamiento. A la vez también es muy difícil hablar de suicidio, principalmente porque es un tema delicado, es algo muy difícil de conocer y además porque ocasiona estragos en la sociedad, como ya lo veremos un poco más adelante. Entonces vamos a dar inicio a la presentación, creo que ya se encuentra lista. Y esta presentación tiene varios puntos de vista a los cuales vamos a abordar. Primero quisiera hablarles un poco de la definición de suicidio como tal. La Asociación Mundial de la Salud, la OMS por sus siglas en inglés, habla del suicidio como un acto con resultado letal deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o esperando su resultado letal y a través del cual pretende obtener cambios deseados, en este caso la muerte. Hay conductas que están relacionadas con el suicidio, que se conocen como conductas parasuicidas y que son actos sin resultado fatal como característica principal y que la persona hace sin ayuda.
con la finalidad de conseguir algún cambio o alguna expresión de lo que está ocurriendo en su medio interno. Conductas parasuicidas las conocemos como los cortes, las autolesiones, los deportes extremos en algunas modalidades y otras conductas que podrían llegar a tener un resultado adverso. Son diferentes del suicidio debido a la finalidad y también comparten una ruta común. Una vez que las personas inician con conductas parasuicidas, seguramente terminarán en suicidio si no se tienen las precauciones adecuadas. Me pasé ahí un poquito, pero los temas que vamos a tocar, como ya vieron, fueron las definiciones, las generalidades acerca de suicidio, la reseña histórica que va a ser breve, aspectos filosóficos y sociológicos, hechos y datos, factores biológicos, obstáculos para el tratamiento del suicidio, cómo identificar la conducta suicida, intervenciones eficaces para la prevención, cómo hablar de suicidio y algunos teléfonos de ayuda que me permití incluir en la presentación y que tal vez podrían serles de alguna utilidad en el futuro. Aquí en esta pintura vemos a Sócrates, un filósofo griego que ustedes ya conocerán por sus clases de historia, y quise ponerla porque ilustra un poco acerca del suicidio de Sócrates. En la antigua Grecia y en otras culturas antiguas, el suicidio no estaba visto como está visto ahora, con tanto estigma y con tanto tabú, y para muestra son estos filósofos. Sócrates hablaba sobre el suicidio desde un punto de vista divino. Él decía que si los dioses y las leyes tenían cierta injerencia en la vida de los humanos, entonces los humanos debían de obedecer a estos designios para decidir si debían seguir viviendo o no. Y siguió con esta premisa hasta su muerte, que fue por suicidio, ingiriendo una raíz que se llama cicuta. Posteriormente, otro filósofo hizo una apología de este suicidio, que fue Platón, y él habló en Apología del Suicidio acerca de por qué Sócrates decidió terminar con su vida. Otros filósofos posteriormente, como Aristóteles y algunas escuelas como la escuela de Sifón, hablaban del suicidio como una decisión y como una influencia de un acto divino también. En otras religiones posteriormente y otras culturas, el suicidio fue cambiando de concepción hasta ser una conducta que no era socialmente aceptada, como lo vamos a ver más adelante. Un ejemplo de esto es la religión católica, donde seguido del precepto de no matarás, que es el cuarto mandamiento, y algunos otros preceptos morales y éticos, se ve el suicidio como una conducta que no debería de ocurrir, e incluso que representa un pecado. Incluso religiones como el judaísmo y el islam lo tienen prohibido dentro de las prácticas, debido a que es una obra que atenta contra los designios de Dios y aleja a las personas de su origen divino. Sin embargo, hay otras culturas donde está un poco más aceptado. En la India, a pesar de que el hinduismo nos dice que para continuar la rueda de la vida debemos de evitar el suicidio, algunas partes de esta cultura nos hablan acerca del suicidio que ocurre en las mujeres viudas. Las viudas sati tienen la posibilidad de permanecer en una comunidad apartada de la sociedad cuando pierden a sus maridos o morir con ellos en la pira funeraria. Y de igual manera, otro tipo de suicidio que ocurre de forma altruista dentro de la comunidad es un ejemplo es la comunidad esquimal, donde cuando faltan los recursos y hay mucho problema para la supervivencia, algunos de sus miembros optan por el suicidio altruista. Y se ve como una cualidad de coraje y una cualidad de mucho valor, muy contrario a lo que se piensa en la cultura occidental. También hay otros tipos de suicidio que son los que ocurren en algunas culturas religiosas, sobre todo, y políticas. Si bien recordamos en la Segunda Guerra Mundial, los pilotos kamikaze de Japón tendían a estrellar sus aviones con motivo de honrar a su imperio y de evitar el avance de las tropas. Y también en algunas sectas religiosas se han cometido suicidios colectivos con el motivo de beneficiar a la comunidad. Ya más tarde, algunos filósofos hablaban de por qué el suicidio iba en contra de la moral. Y aquí la filosofía ha tomado varias posturas acerca del suicidio.
Dos ejemplos de eso tenemos a Immanuel Kant, que hablaba de la inmoralidad del suicidio y de lo equivocado que podía llegar a ser, y John Stuart Mill, que hablaba acerca de cómo se perdían las vidas jóvenes y que eso era algo que se debía de evitar en la sociedad. Y también hay puntos contrarios, como el de David Hume, que hablaba de el suicidio como una elección particular y por lo cual cada persona debía de tener autonomía y decisión sobre cómo iba a terminar su vida, principalmente. En 1774, Johann Wolfgang von Goethe publicó la novela Las penas del joven Werther, que desencadenó un fenómeno social llamado el efecto Werther. Varias personas, después de leer el libro, cometían suicidio y esto se extendió hasta toda Europa. Algunas personas, cuando están influenciadas por alguna obra literaria, por alguna obra de arte, llegan a cometer suicidio, por ejemplo, o por imitación, y a esto se le llama efecto Werther. Cuando ustedes lo encuentren en internet, se van a encontrar con este antecedente importante y ya se van a dar cuenta de qué se trata. Como ya les había platicado, no solamente hay una influencia acerca de la filosofía en el fenómeno tan complejo que estriba en el suicidio, sino también de la sociología. Y el padre de la sociología moderna, Durkheim, Émile Durkheim, que fue un sociólogo francés, habló acerca de una clasificación que hasta este momento se está llevando en los estudios sociológicos y que ha tenido una importancia vital para poder estudiar el fenómeno del suicidio desde este punto de vista. Y encontró que el suicidio egoísta lo cometen las personas que piensan de más y reflexionan acerca de todo. No quieren vivir en su sociedad, tienden a tener un gran conocimiento y al no integrarse deciden quitarse la vida. El suicidio altruista lo cometen las personas que se devalúan a ellos mismos como entidad y le dan mucho más peso y mucho más valor a la comunidad. Por eso consideran que el suicidio altruista es una última forma de autosacrificio y una forma de beneficiar a los demás. El suicidio anómico resulta de quien no controla o limita sus deseos, y esto ocurre en sociedades donde no se tienen reglas. Y también se habla de que son personas que tienden a satisfacer los deseos y que no tienen ningún tipo de límites. Al contrario del suicidio fatalista, que ocurre normalmente cuando han estado en ambientes altamente controlados y no tienen satisfechos muchos de sus deseos o las expresiones de su comportamiento. Esta infografía de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud nos habla de algunos hechos y algunos datos que son importantes. Recapitulando un poco acerca de lo que hablamos hace poco, estamos dándonos cuenta que el suicidio no solamente es un fenómeno social y un fenómeno filosófico, sino que también ya está representando un problema de salud pública. Y esto porque más de 800,000 personas se suicidan cada año. Esto se podría traducir en que cada 40 segundos en el mundo una persona podría cometer suicidio y llevarlo a cabo con éxito. Y también se tienen datos de que por cada 20 intentos suicidas, uno de ellos resulta exitoso. Entonces nos estamos encontrando ante un gran número de personas que mueren por esta situación, y que el 75% de los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medianos. Generalmente se ha asociado mucho a la adversidad psicosocial, como la pobreza, ambientes donde hay gran violencia y poca integración, para que sea un factor de riesgo importante para el desarrollo de esta entidad. El suicidio también es la segunda causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años, y por eso es tan importante hablar del suicidio en la población adolescente y hablar acerca de lo que representa y cómo podemos evitarlo. La mortalidad por suicidio, como ven ustedes abajo en su esquina inferior, es superior a la mortalidad total causada por la guerra y los homicidios. Y a pesar de que nosotros vemos muchas cosas en las noticias acerca de esto y acerca de las muertes que pueden originar, el suicidio es superior. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto. En su esquina inferior derecha van a encontrar los métodos de suicidio más extendidos en el mundo.
y vemos que los plaguicidas, el ahorcamiento y las armas son los métodos más habituales y también son los métodos que pueden tener mayor efectividad, por lo cual es muy importante, hablando de prevención, acerca de tener lejos a las personas que piensan en esto, de este tipo de métodos. Vamos a hablar un poco acerca de la población y en concreto de la población mexicana. Este estudio fue publicado en 2012 en la revista Salud Mental y habla de la distribución en porcentajes de las personas que cometieron suicidio según el sexo y según su escolaridad en 2012. Y encontramos que tanto hombres como mujeres a nivel secundaria cometían más suicidios que las personas que llegaban a estudiar a otros niveles, seguido solamente por las personas que llegaron hasta el nivel primario. En este mapa encontramos la tasa de suicidios en adolescentes de 15 a 19 años por entidad federativa en 2012 y encontramos que estados como Guanajuato, Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Tabasco y Baja California Sur tienen datos altos en jóvenes que han cometido suicidio. También en esta gráfica encontramos un crecimiento del porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años que han cometido suicidio por cada 100,000 adolescentes. Y nos encontramos que para 2012, cerca de 10 hombres, 10 varones por cada 100,000 adolescentes han cometido suicidio. Aquí encontramos también otra manera de ver los porcentajes y los factores de riesgo para cada estado. Y vemos que dentro de los más altos nos volvemos a encontrar a Campeche, Aguascalientes y Chihuahua, y los que tienen menor tasa de suicidio por entidad federativa son Oaxaca, Morelos y Guerrero. Ahora, en cuanto a la génesis del suicidio, a su causa, muchas personas nos hemos preguntado por qué diversas personas deciden tener este tipo de conductas, a pesar de tener varios factores a favor, y que viven incluso en ambientes que están libres de pobreza, libres de adversidad psicosocial, y nos encontramos con una complejidad mayor a la que esperábamos debido a que hay muchos factores que predisponen. Entre estos podemos encontrar factores que dependen del individuo, factores mediadores que dependen un poco más del ambiente y factores desencadenantes que son situaciones ajenas o debidas al azar que se pueden presentar y pueden desencadenar la conducta suicida. En cuanto a los factores predisponentes que nos hablan de la vulnerabilidad individual de cada persona, nos encontramos una historia familiar de suicidio y también determinantes genéticos. En cuanto a la genética, se han identificado algunas variantes de algunos genes que pudieran estar ocasionando problemas en las personas que tienen más vulnerabilidad hacia el suicidio, sobre todo los genes que determinan la liberación y la recaptación de un neurotransmisor llamado serotonina, también de otro llamado dopamina y de noradrenalina, y que esto confiere una vulnerabilidad neurobiológica para el desarrollo de depresión, de otras enfermedades mentales y también de perder la inhibición hacia la conducta suicida. También nos encontramos como otros factores de vulnerabilidad de eventos estresantes tempranos, que no dependen del individuo, por ejemplo, el abuso infantil, el maltrato, que se ha estudiado ampliamente en varios estudios poblacionales y que parece tener una implicación casi directa en la génesis de la conducta suicida. Y también en últimos años se ha estudiado cómo los factores que ayudan a que se regule la expresión genética, como los factores epigenéticos, también podrían tener cierta participación biológica en la génesis de estas conductas. Dentro de los factores mediadores que ya vienen un poco después, son la expresión del comportamiento debido a toda esta vulnerabilidad biológica y algunas susceptibilidades psicológicas que pudieran tener el individuo, y hablamos de impulsividad mayormente, ansiedad y humor depresivo, entre otras faltas de regulación. Cuando hay estrés familiar y social, esto nos lleva a una desinhibición motora y también puede haber abuso de sustancias, que ya viene dentro de los factores desencadenantes. Se ha demostrado que el consumo crónico tanto de alcohol como de otras sustancias llevan también a la desinhibición y a la conducta suicida.
Y otro factor importante son los factores como desesperanza, desamparo y otros problemas cognitivos que puedan surgir en el individuo, lo cual ante un evento vital desencadenante como una pérdida, cambio de estatus socioeconómico o incluso pérdida de relación de pareja, entre otros muchos, nos puede llevar a la conducta suicida. Y aquí nos encontramos con todos estos factores de riesgo asociados a la conducta que ya han sido descritos de forma muy amplia, y nos encontramos principalmente factores individuales, entre los cuales tenemos trastornos mentales que son causas considerables de suicidio y casi van de la mano. También factores psicológicos, como lo habíamos platicado en la diapositiva anterior. Y muy importante que personas que han tenido intentos suicidas previos o han tenido ideación o conductas para suicidas se encuentran todavía en mayor riesgo de cometer actos suicidas. La edad es muy importante. Como les había comentado hace rato, los adolescentes tienen una gran vulnerabilidad, pero también los adultos mayores. Y los adultos mayores llegan a cometer conductas suicidas que están relacionadas con eventos que son incluso de mayor letalidad que los jóvenes. También el género es importante. Si bien se había asociado la conducta suicida a trastornos mentales y por lo cual se pensaba que las mujeres tenían mayores expresiones, nos hemos dado cuenta de que el género masculino tiene mucho mayor éxito, realizan intentos suicidas más agresivos y tienen también mayores tasas de intento que las mujeres actualmente. Los factores genéticos y biológicos son muy importantes, como lo habíamos comentado, no solamente porque hay una vulnerabilidad biológica, sino porque también hay algunos factores ambientales que los desencadenan, y la enfermedad física o la discapacidad es una de las causas que llegan a desencadenar estos intentos, sobre todo en el intento suicida de tipo altruista, como ya lo habíamos visto. Muchas personas llegan a pensar que pueden ser una carga para sus familias y entonces deciden quitarse la vida. Esta es una población también muy importante a la que tenemos que poner atención. Dentro de los factores familiares y contextuales nos encontramos una historia familiar previa de suicidio y eventos vitales estructurales, ya sea que se pierda el apoyo sociofamiliar, un nivel socioeconómico bajo o nivel educativo bajo también, una situación laboral adversa o incluso abuso laboral dentro de los ambientes de trabajo. Algunas etnias que también toleran este tipo de conductas y no las satanizan como algunas otras, y la religión, que también ha sido un factor mediador y que protege a algunas personas, pero en algunos casos también las ha predispuesto a llevar este tipo de eventos. En cuanto a los factores sociofamiliares y ambientales, nos encontramos con historia de maltrato físico o abuso sexual, que también son causas muy importantes, también problemas dentro de los ambientes donde no se aceptan diferentes orientaciones sexuales y acoso por parte de iguales, como el bullying, que seguramente, y espero que no, algunos jóvenes han estado expuestos a ellos o han sido partícipes de los mismos. Es bien importante darnos cuenta que esta es una causa directa y que si se puede frenar en el ambiente donde estamos, es mejor tratar de hacerlo. Algunos obstáculos con los que nos encontramos dentro del tratamiento y la identificación, sobre todo de la conducta suicida, es el estigma tan importante que se tiene a nivel mundial. A estigma nos referimos con esta imposibilidad de la sociedad de hablar abiertamente y de tratar estos temas, debido a que secundario a su propio marco sociocultural, no aceptan estas cosas como posibles y no las aceptan tampoco dentro de su sociedad. Por eso es por lo que se han negado que es importante hablar de suicidio. Recientemente, sin embargo, nos hemos dado cuenta de que como es un problema de salud mental y también un problema social, necesitamos hablar más abiertamente acerca de esto y estamos rompiendo de esta manera el estigma. Solamente unos cuantos países, aproximadamente 15 países en el mundo, han incluido la prevención del suicidio entre sus prioridades. Hablando de toda la cantidad de países que tenemos, pues es una cantidad muy baja. Realmente necesitamos redoblar los esfuerzos para hablar acerca de esto. Y la fiabilidad de los sistemas de certificación y notificación de los suicidios, que requiere muchas mejoras. También necesitamos un enfoque innovador, integral,
y que involucre a varios sectores, no nada más el sector de la educación. Vamos a hablar también de sectores como la policía, la justicia, la religión, el derecho, la política y los medios de comunicación. En este último punto, quiero aclararles que los medios de comunicación tienen como un doble propósito: el dar más información acerca del estigma que existe sobre el suicidio, información sobre su prevención, pero en los últimos años nos hemos encontrado que también hay algunas formas en las que han aumentado el suicidio por imitación. Un ejemplo de eso son los retos por internet que existen y que varios jóvenes tienen acceso a ellos, como el de la ballena azul, que ocurrió hace como 2 años aproximadamente, y donde varios jóvenes siguieron una serie de retos hasta llegar al reto final, que era quitarse la vida. Y también varias series de televisión que han hablado acerca del suicidio como una forma idealizada y muy alejada de la realidad, por lo cual es importante que nosotros aclaremos de qué se trata y que ustedes busquen información más veraz y que busquen información que les pueda orientar hacia qué ocurre con estas personas y qué ocurre con los familiares también. ¿Cómo identificamos una persona que está en riesgo de tener conducta suicida? No es fácil, definitivamente, porque los suicidas se ven como cualquier otra persona. Difícilmente van a expresar la incomodidad y el gran dolor que tienen, pero en ocasiones hay cambios de actitud y de humor, y eso lo podemos notar todos los días con nuestros compañeros de escuela incluso. Dejan de disfrutar las cosas que antes les gustaban, dejan de comer, dejan de dormir. A veces llegan a lastimarse o decir cosas negativas sobre el futuro o sobre ellos mismos, y hablan de lastimarse o de matarse. Hacen planes, hablan o escriben sobre la muerte o el suicidio. También a ellos les cuesta muchísimo trabajo hablar del futuro porque no se lo imaginan o no quieren pensar en ello. Regalan sus posesiones, dejan cartas, actúan de forma imprudente o arriesgada y se sienten atrapados o que no hay salida, y esto lo expresan de una forma muy constante. También se ha visto que hay un aumento en el consumo de alcohol y de otras sustancias y otras conductas de riesgo que seguramente se pueden identificar con un poco más de facilidad. Los suicidios se pueden prevenir, como lo dice la Organización Panamericana de la Salud en esta infografía, y hablan de unas medidas preventivas eficaces de las que ya hablamos: la identificación, la formación del personal sanitario, debido a que incluso cuando vamos a los hospitales nos encontramos con que varios profesionales no conocen la forma correcta de tratar a estas personas. Sin embargo, se está haciendo un esfuerzo muy importante por la Secretaría de Salud para poder enseñar a los médicos de primer contacto, a las enfermeras, orientadores, trabajadores sociales y psicólogos para aprender acerca de cómo aproximarse a estos pacientes. También dar seguimiento y apoyo de la sociedad a estas personas, una información responsable en los medios, introducción de políticas sobre el alcohol y sobre otras sustancias y restricción al acceso de los medios que se utilizan, como lo que ya habíamos platicado hace rato. Restringir por todos los medios a estas personas de los, digamos, los instrumentos que les podrían ocasionar un intento suicida serio. En esta infografía nos encontramos esta gráfica en pastel que lo que quiere representar es que tanto los medios como las administraciones públicas y la sociedad civil tienen responsabilidades que deberían de compartir de igual manera para poder evitar estas situaciones, y que la clave es adoptar un enfoque multisectorial integral. La mayoría de los países no ha establecido una estrategia, como lo habíamos visto, y México apenas empieza con estas estrategias. El objetivo para la Organización Panamericana de la Salud es que se reduzcan un 10% los índices de suicidio, y eso es salvar muchísimas vidas. En cuanto a las intervenciones eficaces, serían estrategias que contemplen la restricción del acceso a métodos comunes de suicidio, como las armas, las sustancias químicas, las cuerdas, etcétera, etcétera. Y también prevenir y tratar la depresión, el abuso de alcohol y de sustancias para reducir las tasas de suicidio. Yo acotaría que no nada más la depresión y el abuso de sustancias, sino también otras expresiones de enfermedad mental que pudiéramos encontrar, sobre todo en la población escolar, porque yo estoy segura, y lo lamento, que seguramente alguno de ustedes conoce a alguno de sus compañeros que realiza autolesiones, que ha sido víctima de bullying, o incluso ustedes mismos alguna vez lo han pensado o lo han llevado a cabo.
y son cosas por las que podemos empezar, identificando estas conductas que pueden originar una consecuencia deplorable a futuro y tratar de frenarla o tratar de dar orientación a estas personas que están cerca de nosotros. También el contacto de seguimiento con quienes han intentado suicidarse, porque no nada más puede ocurrir en ese momento, puede ocurrir también en el futuro. Entonces es importante brindarles todo nuestro apoyo y estar ahí para cuando ellos tienen este tipo de necesidades. ¿Cómo hablamos de suicidio? Es algo muy difícil. Incluso existe este mito de que si hablamos de suicidio vamos a hacer que las personas cometan suicidio o las ponemos en riesgo. Y definitivamente se ha demostrado que no, que es muy importante abrir la conversación a esto y que la mayoría de las personas que lo expresan lo pueden realizar sin incluso detenerse un poco a pensar en la familia, a pensar en las obligaciones. Es algo que es una cuestión de minutos, incluso de segundos. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer como personas cercanas a estas personas que están sufriendo es tomarlas en serio, sobre todo. Yo sé que no es fácil escuchar a las personas, sobre todo cuando nos hablan de cosas que no son agradables, pero sí podemos evitar usar frases como no hables así, no pienses en eso, no estés bromeando, es una tontería, porque esto podría cerrar la conversación. Es bien importante tratar de hablarlo de una forma franca, de una forma abierta y no tratar de evitar que las personas lo expresen. Es mejor preguntarles abiertamente y animarles a hablar, preguntarles por qué lo dicen, pedirles que nos lo platiquen. Frases como ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? O piensas quitarte la vida, piensas matarte, nos pueden ayudar a que estas personas nos lo expresen. Y tener una actitud abierta y comprensiva. Muchas veces en nuestra sociedad se juzga a las personas que hablan acerca de suicidio o acerca de quitarse la vida como personas que son débiles, personas que no son fuertes o no han pensado en las demás. Incluso se les habla de que son egoístas. Pero la realidad es que tienen una problemática muy difícil de expresar y ven el suicidio como una última salida. Si nosotros nos ponemos en la posición donde los juzgamos y cerramos esa apertura que nos están expresando, no solamente estamos pues cerrándoles una oportunidad, sino también estamos actuando de una manera injusta. Y también es importante nunca descalificarlos. A veces estas personas tienen ideas equivocadas más allá de la ideación suicida. Y muchas veces cuando nosotros vemos la vida de otra manera, tratamos de hacerles ver que las cosas son distintas y podríamos caer un poco en la descalificación, decirles que el problema que tienen no es para tanto, que se puede salir de eso, pero la realidad es que con esa estrategia no vamos a lograr que evitemos una de estas consecuencias. Lo mejor que podemos hacer es entender que están hablando de un dolor, que muchas veces lo encuentran como la única solución y es muy difícil de hablar de esto, sobre todo porque en la adolescencia es muy difícil expresar las emociones, dado el nivel de desarrollo que tenemos en estas edades, y que también nuestros compañeros muchas veces no son las personas con las que queremos expresar esto. Entonces, podemos encontrar muchas otras personas con las cuales podemos acudir y personas que tal vez puedan entender esta situación. También las familias en algunas ocasiones no permiten que se expresen estos sentimientos y si se cuenta con alguien más, ya sea un amigo, ya sea otro familiar, es muy importante que evitemos callarnos y lo digamos. También hay que hablar con alguien que nos pueda ayudar. Los orientadores, los trabajadores sociales, los directores y los padres pueden tener una gran influencia sobre las personas que quieren hacerse daño y también nos pueden canalizar a los servicios de salud que les pueden atender de forma oportuna para evitar que lleguen a lastimarse. También hay que evitar dejar a la persona sola. Podemos acompañarla a su casa, podemos platicar con ella un rato, incluso una llamada o un mensaje podría evitar algunas cosas. Y en estas últimas diapositivas aproveché para dejar algunos teléfonos de ayuda dependientes de la Secretaría de Salud, donde se atiende la mayor parte del año y en horarios bastante amplios. Algunos son de 9 de la mañana a 11 de la noche, algunos están todas las 24 horas del día y cada estado tiene su línea de ayuda.
Sin embargo, en la siguiente diapositiva que voy a poner en unos minutos para que puedan copiar estos teléfonos, se encuentra el teléfono de Saptel. Saptel lleva ya varios años brindando ayuda telefónica a las personas que la buscan. Las 24 horas del día, los 365 días del año, no tienen ningún costo y ellos también les pueden canalizar con el especialista que ustedes requieran. En los primeros niveles de atención, sobre todo en los hospitales generales, se cuentan con servicios de urgencias y en las clínicas, sobre todo en los centros de salud y los centros de salud mental, se cuenta con psicólogo y psiquiatra. El tratamiento para las personas que tienen conducta suicida es una orientación y una intervención en crisis. Por ello es importante que sepan que muy pocos grupos de ayuda, sin obviamente devaluar a los grupos de ayuda porque tienen una función importante, pero muy pocos de ellos tienen este enfoque para tratar a las personas que tienen conducta suicida. Más bien hay que buscar a las personas formadas en intervención en crisis y en intervenciones conductuales para la conducta suicida, que son varios psicólogos. Existe el Instituto Mexicano de Suicidología, existe también el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y para los adolescentes el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. Esto dentro del área metropolitana y seguramente dentro de los estados la Secretaría de Salud, mediante la Secretaría de Salud y Atención a la Salud Mental, por sus centros de salud mental estatales pueden brindar este tipo de ayuda. Les paso la siguiente diapositiva donde están un chat de WhatsApp de la línea de la Universidad Autónoma Metropolitana, el número de Saptel y les dejo un minutito para que copien los teléfonos. Y en esta última diapositiva quise poner un fragmento de un ensayo de un escritor argelino llamado Albert Camus, que habla acerca de una de las capacidades humanas que nos pueden ayudar para evitar estas conductas, que son la resiliencia. Espero que haya sido de ayuda esta plática y quisiera dejarles un mensaje muy importante. El primero, que el suicidio es un fenómeno complejo, que existe un estigma muy extendido hacia él y que las personas que han intentado quitarse la vida o que están en riesgo del mismo requieren de mucha ayuda y por esto mismo nosotros como comunidad podemos hacer algo. También para las personas que han intentado quitarse la vida o lo han pensado, sepan que no están solas y que hay muchas dependencias que pueden ser de ayuda para ustedes y que pueden iniciar desde los teléfonos y las líneas de ayuda hasta incluso acudir a algún servicio de salud mental si así lo requieren. Les agradezco mucho su atención. Doctora, muchas gracias por platicar este importante tema que pues nos debe llevar primeramente a darnos cuenta que es algo que sucede, ¿no? Que podemos tener algún compañero a nuestro lado, en nuestro alrededor, con el que convivimos todos los días y que puede estar en una de estas situaciones. Entonces, en una primera instancia, nosotros como compañeros que estamos en el salón de clases con ellos, una buena cantidad de horas del día, podemos hacer algo por ellos, ¿no? Y entonces también hacer una invitación a nuestros orientadores educativos a que se acerquen a más de estas instituciones de apoyo, que como algunas que nos presentó la doctora, otras que a nivel estado y a nivel comunidad o entidad, localidad pueden tener de acceso para brindar más orientación a nuestros jóvenes y ayudarles a pues tener una atención pues, inmediata, ¿no? En caso de requerir. No sé, Ivonne, si quieres comentar algo. Pues nada, igual agradecer a la doctora la información que nos ha dado el día de hoy y bueno, pues aperturar el diálogo. Bien la doctora nos ha explicado que es un tema pues poco hablado, poco trabajado, poco expresado y digamos que la labor que debemos de realizar en nuestros planteles es justo iniciar por esta parte, darles la apertura a nuestros chicos de expresar aquello que
de alguna manera pues les inquieta o les causa algún problema o situación, y con esto vamos a empezar a aperturar el diálogo para que ellos se expresen y también podamos identificar alguna situación muy en particular y pues con ello poder canalizar a los chicos, ¿no? Y a ustedes, alumnos que nos escuchan, pues reiterarles efectivamente que ustedes están, veo a Veracruz, veo a Juan de Dios, veo, aquí los veo en la pantalla, niños, reiterarles que ustedes tienen el apoyo y tienen muchos centros de atención en caso de que ustedes pues de alguna manera sientan alguna inquietud o hayan identificado en alguno de sus compañeros o compañeras pues que también tenga alguna situación particular. Y reafirmo mucho la situación del bullying, ¿no? A veces pensamos que un comentario o alguna acción, por muy pequeña que sea, no va a permear, no va a afectar a la otra persona, pues en este momento nos damos cuenta de que sí, cualquier circunstancia que hagamos puede repercutir en poca medida o en muchísima medida a la otra persona, ¿no? Entonces aquí muchos nos repiten que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros, ¿no? Entonces pongámonos también en el lugar de sus compañeros, no entren en el círculo del bullying, al contrario, sean agentes de cambio, sean chicos proactivos, sean chicos que llevan un mensaje correcto en sus aulas y con sus compañeros, y yo creo que con esto pues vamos a ayudar a aquellos que de alguna manera están buscando una alternativa para alguna situación en particular que tengan, y pues reiterarles nuevamente que en sus planteles están sus orientadores, pues los mismos administrativos, los directores del plantel, sus papás, ¿no? Y si no encuentran un espacio de diálogo en estas personas o en estos personajes, la doctora también ya nos ha dado algunos teléfonos para que podamos canalizar también estas inquietudes y no nos quedemos sin alguna recomendación, ayuda o consejo. Pues muchas gracias por su participación, gracias doctora por la información, y pues estamos, si tienen alguna cuestión, alguna duda, alguna pregunta, si quieren expresar algo, están los micrófonos abiertos para ustedes. Sí, y de igual manera, Miguel, si quisieras compartir algún mensaje para nuestros jóvenes. Sí, muchas gracias a la doctora Palacios Heredia por su brillante exposición. Este tema lo consideramos de suma relevancia, es interesante para nosotros que se haya proporcionado esta información de una manera tan clara y que todos los jóvenes sepan que nos interesa muchísimo que desarrollen su potencial, que realicen sus actividades de manera adecuada y que no encuentren ningún obstáculo como este tipo de información que ya vimos puede repercutir en un futuro. Lo que nos interesa mucho es que los jóvenes sientan que están siendo valorados, nos importan mucho nuestros jóvenes y que puedan desarrollar todo su potencial, eso es lo esencial para nosotros. Les agradezco a todos por su atención, a la doctora Palacios Heredia y a ustedes, CONALEP, por permitirnos acercar esta información a nuestros jóvenes en todos los planteles. Bueno, gracias nuevamente a todos. Esta es una de las actividades que se realiza, como decían al principio, en el marco de la Jornada Nacional de Prevención del Suicidio. Un saludo allá a todos en Veracruz, en los diferentes planteles hemos visto Navojoa, Caborca, Juan de Dios, Batis y demás planteles. Gracias por acompañarnos. Y también pedimos a los orientadores, esta videoconferencia estará disponible para que puedan reproducir con otros grupos del turno vespertino o algunos que no pudieron acompañarnos en ese momento. Y pues sin más repetirles, acérquense, platiquen con sus compañeros, acérquense con las diferentes personas que estamos interesados en que cada uno de ustedes siga adelante. Y nuevamente, doctora Miguel, muchas gracias por el apoyo, por estar con nosotros. Que tengan todos una excelente tarde.